El lugar que tiene el psicoanálisis, el lugar que el psicoanálisis ha venido a ocupar, tiene algo de paradójico, porque por un lado centra su experiencia en la singularidad del sufrimiento de alguien. Pero al mismo tiempo va construyendo un saber que sirve para interrogar y arrojar luz sobre el funcionamiento del lazo social en este momento particular de la historia. Te repito, ustedes por un lado van tomando contacto, recogen la experiencia de esos relatos de la gente que consulta con ustedes. Ese relato puede ser el movimiento que Alejandro Resina también capta en los cuerpos que reciben de las criaturas. Ahí hay un relato también. Hay algo que se está narrando, una historia. O Silvina cuando recibe estas criaturas con cuestiones fonoaudiológicas, ahí también Silvina escucha un relato en la dificultad misma, no solo en lo que cuenta la familia, sino en lo que ella va captando en la criatura misma. Bueno, entonces, ustedes ahí, se den cuenta o no, van construyendo un saber que también sirve para interrogar cómo están funcionando los lazos sociales en este momento de la historia. Y de hecho ustedes van comentando aquí también, ¿no? Van comentando. Miren, estoy constatando cómo los dispositivos están afectando el lenguaje de las criaturas, por ejemplo, digo, o cómo está afectando la movilidad del cuerpo, o cómo están complicando las posibilidades de aprendizaje. Esta doble vertiente que yo les digo, ustedes tomar contacto con la singularidad de cada contexto familiar, pero también ir dándose cuenta de cómo está operando el lazo social en este momento particular de nuestra historia. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo estructural, sobre eso que no se modifica, por otra parte, con las mutaciones históricas. Por ejemplo, yo les podría decir, estamos de acuerdo sobre cómo en los últimos 100 años han ido mutando las formas de transición de la niñez a la adolescencia. Pero hay algo que permanece invariante. No importa a qué momento de la historia nos refiramos, ha habido y habrá siempre un pasaje de la infancia a la pubertad. Y no me refiero a las cuestiones biológicas de la metamorfosis, sino más bien a una ubicación distinta que implica ese pasaje, una ubicación distinta respecto al deseo, al amor y al saber. Pero también, por supuesto, no dejamos de estar atentos a aquellas transformaciones que se constatan en nuevos modos de lazo social. O sea, estamos atentos a las cuestiones de estructura que no varían con la historia y también estamos atentos a estas transformaciones que vamos constatando en estas formas de lazo social que van cambiando y que tienen efectos sobre los sujetos que ustedes reciben en el consultorio, en la escuela o en algún área social. Por ejemplo, tenemos este cambio vertiginoso que se ha operado en los últimos 15 años, que acá doy cierta precisión, 15 años, año 2010, de la mano de la llegada
de los teléfonos inteligentes que se da en ese momento, en el 2010. O también más recientemente, ese cambio que ustedes pueden constatar, cuyas consecuencias aún no hemos sopesado suficientemente a raíz de la pandemia. Y cómo ha impactado eso en los lazos sociales que nos constituyen, tanto los dispositivos como la pandemia. Estamos siendo testigos de ciertas transformaciones. Entonces, nos corresponde a quienes estamos acá reuniéndonos de algún modo estar, ¿sí?, atentos a lo enigmático de la condición humana, atentos a los signos de la época, a la realidad de nuestro tiempo y mantener una interrogación sobre el enigma. ¿Por qué les digo esto? Porque se trata de una época en la que no se tolera lo enigmático, más bien se lo tiende a clausurar, ¿sí?, mediante respuestas que no hacen sino fomentar el desconocimiento. Ayer alguien me decía, bueno, cómo están prevaleciendo los abordajes cognitivos conductuales, ¿no? Me decía, bueno, vos estuviste en Francia, seguramente hay otra realidad. Le dije, no, no, no. De hecho, estuve conversando un rato largo en un café parisino con una colega que vive hace mucho tiempo allá. Me dijo, no, también allí las nuevas generaciones de profesionales están orientándose hacia esos abordajes cognitivo-conductuales. Abordajes justamente que no toleran lo enigmático. Y que justamente tienden a clausurar lo que no se entiende, lo que debería permanecer abierto como una forma de misterio. Entonces, al clausurar lo enigmático, no hacen otra cosa sino fomentar el desconocimiento. Entonces, lo enigmático se manifiesta en la subjetividad de la época, también en el sujeto mismo, en tanto, como les decía al principio, al no ser idéntico a sí mismo, debemos confrontarnos con la extrañeza, con la ajenidad, con la alteridad que supone habitar este cuerpo, este lenguaje.